del Perú. Son las 9:50 y para terminar esta semana queremos hablar con uno de los 12 editores de un libro que el señor Justi ha tenido la amabilidad de hacerme conocer, Los rostros del perdón. El otro editor es el doctor Salomón Lerner Febres, profesor de filosofía como Justi y expresidente de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Doctor Justi, buenas noches y muchas gracias por estar en RPP. Buenas noches, gracias por la invitación. Desde el prefacio leo que si bien ustedes son dos filósofos que como tales se ocupan de los temas permanentes y esenciales, hay una referencia que parece haber sido escrita hoy mismo. Leo: en la situación actual del Perú vivimos una crispación generalizada en la que han aflorado muchas formas de rencor de vieja y de nueva data. Ello se debe principalmente a que no se ha hecho justicia a las víctimas y a que se ha normalizado el abuso y la corrupción. Yo quisiera comprenderlo a usted como filósofo, cómo hace filosofía, cómo dialoga usted con los grandes pensadores de la historia en un país que está sometido a lo que usted llama acá una crispación generalizada. Bueno, en realidad crispaciones y crisis de esta naturaleza las ha habido en toda la historia, y la filosofía, entre otros grandes temas de los que se ocupa, es justamente el origen del mal, las razones las causas de la corrupción, las formas de combatirla, cómo generar o construir algún tipo de solidaridad. Es decir, involuntariamente estamos tratando en el libro un tema que no estaba vinculado con la coyuntura actual, y sin embargo existe un tejido subterráneo que las aúna, ¿no?, que las entreteje, porque el problema al que se refiere específicamente el prólogo del libro es a esa falta de reconciliación que ha existido en la sociedad peruana y que se debe justamente al no o a la falta de respeto de una legislación o de un orden social que sea más equitativo, ¿no? Y claro, es también una expresión de lo que estamos viviendo en estos días. Ahora, el libro es expresión de un coloquio internacional. Hubo varios de los participantes de otros países, sobre todo Colombia y Francia y España, por lo que he visto, y sobre todo de especialidades sumamente diferentes, porque hay filósofos, naturalmente, como los editores, el doctor Lerner y usted, pero hay historiadores, hay juristas, hay psicoanalistas y hay antropólogos. Y yo quisiera saber cómo pudo discurrir este diálogo intercambiando las prácticas sociales del perdón en sociedades sumamente diferenciadas. Bueno, yo creo que lo más interesante del coloquio que se organizó y por supuesto de las contribuciones del libro es esta interdisciplinariedad, ¿no es cierto? La palabra perdón, que pertenece a un tipo de vinculación interpersonal, se ha comenzado a utilizar en las últimas décadas en el ámbito jurídico para referirse a los procesos llamados de justicia transicional, es decir, para estas sociedades que han vivido un conflicto muy intenso, como la peruana o como la colombiana o muchas otras, también la española, ¿no? Pero digamos que se está empleando el concepto de perdón en un sentido jurídico, como si fuese posible aplicar el concepto a una sociedad o a un proceso colectivo. ¿Puede existir un perdón en un sentido colectivo? Eso es algo que se ha introducido en el lenguaje jurídico internacional, y por esa razón es que en el coloquio y en el libro lo que se discute es hasta qué punto eso es posible
si desde un punto de vista filosófico o teológico o histórico estamos hablando del mismo problema o del mismo concepto. Entonces, el coloquio y el libro tuvieron una gran utilidad y espero que la siga teniendo para que se cuestione, se relativice, se enriquezca el diálogo entre las disciplinas cuando nos referimos al problema del perdón, ¿no? Bueno, usted mismo contribuye, además de su participación en el prefacio, con una contribución filosófica sobre justamente el tema de los rostros de perdón en la obra del filósofo alemán Hegel, que es una de sus especialidades. Y leo lo que usted dice: no siempre se curan las heridas sin dejar cicatrices. Eso no ocurre solo en momentos afortunados de la historia, cuando los grupos humanos que configuran el espíritu transitan por experiencia del mal y su perdón, es decir, cuando reconocen su responsabilidad en la producción de una tragedia histórica y se comprometen a construir solidariamente una sociedad mejor. ¿Usted cree que en el Perú estamos encaminados en este sentido, hacia el reconocimiento de la responsabilidad y a construir solidariamente una sociedad mejor? Yo creo que no. Y en ese mismo artículo o capítulo del libro al que usted se refiere, yo hago una referencia explícita al caso peruano y a la reacción de la sociedad peruana en general frente al informe final de la CBR, y afirmo que no, que en la sociedad peruana estamos viviendo todavía heridas, y heridas muy dolorosas porque no hemos logrado una reconciliación o un reconocimiento adecuado, ¿no? Esa es una frase de Hegel en su Fenomenología del Espíritu. Hegel dice: el espíritu cura las heridas sin dejar cicatrices. Pero claro, esa es una afirmación muy optimista y que ocurre, como yo digo, y usted lo acaba de leer, solo en situaciones o en ocasiones muy afortunadas, ¿no? El caso colombiano, que también está en el centro de las reflexiones del libro, una de las contribuciones está a cargo del actual presidente de la Comisión de la Verdad de Colombia, el padre jesuita Francisco de Rú, quien ha vivido Colombia una experiencia también de una herida nacional, de un conflicto social que tiene a la sociedad colombiana partida en dos, ¿no? Y de una forma muy severa, muy aguda. Entonces, es muy difícil que se puedan curar esas heridas si es que no hay un reconocimiento de las responsabilidades. Y vuelvo al caso, a la sociedad peruana en el momento presente, ¿no? Lo que estamos viviendo, el escándalo que vivimos a propósito de las vacunas, es una forma de comprobar amargamente que en esta sociedad no tenemos los mismos derechos ni los respetamos, ¿no? Pero hay algunos de los actores de esta tragedia y de este escándalo que sí han pedido perdón y que dicen en asumir sus responsabilidades ante el mal obrar. Bueno, eso es una muy buena, un muy buen comentario, porque ha circulado también en estos días el eufemismo que sostiene que lo que se ha cometido es un error. Y el error no es un concepto moral, no ha sido un error lo que se ha cometido, sino una falta, ¿no es cierto? Hay además en Francia una famosa afirmación política que es: no es un error, es una falta, ¿no? Porque para que exista un perdón tiene que haber obviamente un arrepentimiento, tiene que haber un reconocimiento de la falta cometida, una disposición al cambio. Esa es una veta que recorre todas las reflexiones del libro, ¿no? Muchas gracias por su presencia, muchas gracias a usted y al doctor Salomón Lerner por haber impulsado el coloquio, por una parte un diálogo. Efectivamente, uno de los centros es el diálogo entre el doctor Lerner y el padre de Rú, y por la publicación de este libro, que además lleva en su carátula
el Sí. monumento El Ojo que Llora de la escultora desaparecida Lica Mutal, al que está consagrado el libro. Muchas gracias por su presencia en RPP y por darnos material para reflexionar y para llenarnos de aliento moral desde la filosofía, doctor Yusti. Muy buenas noches. Terminamos nuestro programa acá. Solo me queda, antes de despedirme y de desearles un feliz fin de semana, recordarles que hay que mantener las reglas sanitarias. Eso es lo que nos va a proteger del virus. Lavarnos las manos, mantener la distancia social y usar una máscara de la mejor manera. Me la pongo ya, yo velando de cubrir la boca y la nariz, que son las vías por las que el virus pretende entrar y apoderarse de nuestro organismo. Muy buenas noches por su sintonía y estará con ustedes el lunes próximo a las 9 de la noche Jaime Chincha.